Vamos a leer la palabra y vamos a hacerlo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10. Vamos a leer del verso 17 al 19. Lucas 10, 17. Quiero hablar de un tema que lo vamos a continuar el próximo culto de oración. Y es aprendiendo a vivir bajo autoridad. Aprendiendo a vivir bajo autoridad. Vamos a leer ahí el verso 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios, ¿qué? Se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lean conmigo el verso 19 todos. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Vea lo que dice ese verso. He aquí os doy, ¿qué? Esa palabra potestad significa autoridad. De hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Padre, gracias en esta noche por la palabra que podemos escuchar, de la cual también nos alimentamos, nos fortalecemos y nos edificamos en ella. Señor, enséñanos, por favor, en el nombre de Jesús, enséñanos la palabra, te lo rogamos en tu nombre. Amén, gloria a Dios. Diciendo gloria al Señor, se pueden sentar. Siéntense, por favor. Aprendiendo a vivir bajo autoridad. Gloria a Dios. Bueno, yo espero que ya los que fueron al baño fueron y no empecemos a movernos en medio de la enseñanza, porque así distraemos muy fácil las personas. La autoridad va más allá de lo que es el poder y la fuerza. Y les voy a explicar por qué. La autoridad es un derecho legal. Mientras el poder trata con la fuerza bruta, el poder es la fuerza bruta, la autoridad trata del derecho legal. La autoridad es potestad y el poder es la fuerza. Amén. A este mundo le preocupa mucho y le obsesiona mucho el poder. Ustedes han notado que la gente en el mundo quiere por encima de las cosas el poder a todo costo. Pero es un tipo de poder equivocado. Ese poder que el mundo busca se corrompe. Hace poco estamos observando la noticia del asesinato de un presidente. A pesar de que dicen que Haití es una nación de las más pobres de Latinoamérica, sin embargo, mataron el presidente, asesinaron al presidente de la República de Haití. Y eso es algo que causa mucho asombro, porque un mandatario, un gobernante, está bien resguardado, está bien protegido, a pesar de que sea una nación pobre. Pero llegar y alcanzar a derrocar, no solamente derrocar, sino asesinar a un hombre de estos, por el simple hecho, pensamos algunos, de que otros quieran tomar el poder. Eso es lo que la gente hoy en día busca a toda costa, adquirir poder. Y están muy equivocados. A este mundo le preocupa, le obsesiona ese tipo de poder. Pero yo quiero hablarles en esta noche del verdadero poder, el increíble poder de la autoridad de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Ese es el poder que Dios nos ha querido otorgar a la iglesia. Autoridad. Escúcheme esa palabra.
derecho legal, autoridad. Amén. Para que le llevemos la delantera al hampa espiritual de este mundo. Porque, hermanos, nuestra lucha, nuestra batalla, nuestra pelea no es contra hombres, no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y para poder pelear y para poder vencer, no es solamente suficiente el poder, se necesita autoridad. Autoridad. Gloria a Dios. No existe una verdad más hermosa y más majestuosa e increíble que la autoridad de Dios. Se dice que todos los demás atributos infinitos y majestuosos de Dios provienen de lo que Él es y representa. Él es la autoridad máxima. Él es la autoridad máxima. De ese atributo infinito y majestuoso provienen los demás atributos: su santidad, su majestad, su soberanía, su poder. Gloria a Dios. Pero sobre todo, Dios es la autoridad máxima. Gloria al Señor. Sí, gloria al Señor. Diga gloria a Dios, hermano. Nosotros no tenemos problema en entender que Jesucristo es el Rey. ¿Para cuántos Jesucristo es el Rey? Y que Él tiene toda la autoridad. Escuche, la Biblia dice que Jesucristo tiene toda la autoridad. No que tiene un poco, que le han delegado algo de autoridad. No, la Biblia dice que Jesucristo tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gloria a Dios. Nosotros ese problema no lo tenemos. Sabemos que Él tiene toda la autoridad. Pero lo que no entendemos a veces, los cristianos, los que hemos creído en el Señor, es que el Rey Jesús le ha delegado autoridad a sus súbditos, a sus siervos, a sus hijos. Pero hay algunos cristianos que viven como si no tuvieran ese derecho, como si no tuvieran esa autoridad, porque se necesita bajo unos parámetros bíblicos vivir para poder adquirir de parte de Dios esa autoridad que el Señor nos ha delegado. Y esto es algo asombroso, que haya creyentes, que haya cristianos que no gocen de este derecho, de esta autoridad. Jesús dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Leímos ahorita, ¿verdad? Y sobre toda fuerza ¿de quién? Del enemigo. ¿Y qué más? Y nada os dañará. Amén. Potestad en el idioma griego, que es el idioma con el que se escribió el Nuevo Testamento. Potestad significa en el idioma griego, o se escribe mejor, exousia, que literalmente significa autoridad. Por eso les decía: he aquí os doy potestad, es decir, les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Amén. Eso significa entonces autoridad. Y Jesús está diciendo literalmente eso. Amén. Os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo. La palabra autoridad, entonces, vuelvo y repito, significa derecho legal y oficial. Cuando Jesús estaba predicando y enseñando, ustedes recuerdan cuando dice que los escribas y los fariseos se le acercaron y le dijeron: ¿y quién te dio esta autoridad? ¿Sí han leído eso? Jesús, cuando hablaba, les hablaba no como los escribas y los fariseos, que hablaban por hablar.
Pero Jesús, la Biblia dice que hablaba como quien tiene autoridad. Y le preguntaron y le dijeron, ¿quién te dio a ti esa autoridad? Es decir, ¿quién te dio el derecho de tú hablar como hablas? Porque tú dices, de alguna manera estás diciendo que eres Dios y tú eres un hombre y te crees Dios. ¿Quién te dio el derecho? ¿Quién te dio la autoridad? Pero ellos no sabían que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tiene la autoridad máxima. Amén. La autoridad se confiere, se delega, se traspasa. ¿Ha visto usted alguna vez un verdadero rey, así sea por televisión? ¿Sí lo ha visto? Con corona, y cuando lo van a honrar o le van a hacer alguna ceremonia, se pone ese traje, porque actualmente hay naciones, sobre todo en Europa y Asia, que todavía gobiernan bajo ese estado también de gobierno, de rey, de reinas y eso. ¿Ha visto entonces usted? Entonces mírese usted mismo en esta noche. A ver, los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús y los que estamos viviendo bajo la palabra del Señor, tiene que mirarse a usted mismo, porque usted mismo, hermano, hermana, usted es también un rey. No lo creen. Es que por eso es que yo les digo a usted, hermano, me ven por aquí, me ven por allá, y yo ni siquiera, vea, de acuerdo a como usted se ve, así lo ven los demás. De acuerdo a como usted se ve, hasta el mismo diablo lo ve. Si usted se cree poquita cosa, el diablo lo va a ver así, porque usted tiene una autoestima muy baja. No quiere decir que debemos tener un alto concepto de sí mismo del que debemos tener. No, dice la Biblia que debemos pensar de nosotros con cordura. Pero la Biblia también dice que el Señor nos delegó a nosotros autoridad y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. ¿Sí lo dice o no lo dice? Eso lo dice con los cristianos, con los que hemos sido llamados para esta salvación. Usted no es cualquier, perdóneme hermano, aunque la gente nos vea comunes y corrientes, claro nos enfermamos, claro nos pasan cosas como los demás, que también nos morimos, claro que sí, pero sobre nosotros Cristo delegó una autoridad. Gloria a Dios, y eso es lo que nos hace diferentes. Yo estuve en una de mis primeras obras, por la gracia del Señor, o congregaciones que me tocó administrar. Iba a viajar de ese lugar hacia Medellín, me monté en el bus, estaba muy nuevo en ese sitio. Y cuando me monté en el bus, vi que el párroco del lugar se sentó al lado mío, también iba a viajar a Medellín, pero él no me conocía. Pero yo sí ya lo distinguía a él porque ellos utilizan la sotana y todos los elementos que hacen ver a un cura, a un párroco. Y se sentó al lado mío y empezamos a platicar, a hablar, a dialogar. Conversamos de todo. Y él no se había dado cuenta quién era yo, porque a uno lo ven en la calle y bueno, en fin, ¿qué va a hacer este? Y él me preguntó, oye, ¿y usted qué hace? ¿Usted quién es? Y a mí me dio por decirle, yo soy sacerdote y soy rey. Y él se sorprendió y me miró, ¿verdad? Y me miró de arriba para abajo, ¿verdad que sí? Y yo, sí, soy un rey y soy un sacerdote. Y él trató de reírse un poco y me dijo, ya sé, usted es el pastor. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero es que bíblicamente la palabra describe que usted y yo, hermanos, los que hemos recibido a Cristo, los que vivimos para Cristo, los que obedecemos la palabra de Cristo, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Gloria al nombre del Señor. Diga gloria a Dios fuerte. Y debemos vivir bajo esa condición y no bajarnos de ese lugar. La Biblia dice que cuando fuimos redimidos, Dios nos hizo así, reyes y sacerdotes para Dios. Gloria al Señor. Por eso debemos aprender de la autoridad que se nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar en Efesios capítulo 1 verso 15. Vamos a abrir la Biblia o vamos a mirar en la pantalla mejor. Efesios 1:15.
Dice la palabra, aquí está hablando el apóstol Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, llegamos al verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Dios nos dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo que estoy yo en esta noche tratando de que podamos entender. Ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La Biblia dice que el pueblo perece muchas veces por falta de conocimiento. Y por eso es que hay gente que vive la vida cristiana de cualquier manera, porque no saben a qué lugar o en qué posición los ha colocado el Señor. La Biblia dice que nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo y estamos sentados en las alturas juntamente con Cristo, y por debajo de nosotros están todos los demás, los enemigos del Señor. Todo espíritu inmundo está bajo las plantas de nuestros pies, porque Cristo nos puso en una posición de autoridad muy alta. Gloria al Señor. Sigue diciendo el verso 18, hermana Lorena: alumbrando. Hermano, yo creo que usted, hermana, entienda esto: los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Verso 19: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Siga, hermana: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sigamos: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sigamos: y sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios. ¿A quién le dio esa autoridad? A la iglesia, al pueblo cristiano, a los que vivimos bajo el parámetro bíblico. Dios nos delegó autoridad. Ahora, Cristo no está solo sentado en las alturas, a la diestra del poder de Dios. ¿Sí me entiende? Usted está sentado ahí en esa silla blanca, hermana, hermano. Pero algunos de los que estamos aquí, ustedes allí sentados y yo aquí parado, aunque nuestro cuerpo está aquí, nuestro espíritu está sentado con Cristo en el reino, en los lugares celestiales con Él. Yo no sé si usted lo crea, pero eso es lo que la Biblia dice. Lo que pasa es que hay algunos que se han bajado de donde Dios los puso. Y eso es poco triste. Hay tanto aquí que podríamos pasar miles de años disertando y no alcanzaríamos a entender cabalmente toda la verdad que hay en ese pasaje que acabamos de leer. Lo que Pablo les está diciendo a ellos es esto: ustedes son salvos. Le resumo aquí: y me gozo por ello, mas mis oraciones es que Dios les abra los ojos. Amén. Es que aquí habemos algunos que nos parecemos mucho a Giesi, el siervo de Eliseo. Eliseo veía y estaba relajado, tranquilo, gozoso, en paz. Los enemigos de Eliseo venían contra él por centenas, por cientos, por millares. Venía un ejército sirio contra Eliseo, el profeta, el varón de Dios. Pero Eliseo estaba sentado, relajado, tranquilo, porque él veía, Dios le había abierto los ojos a Eliseo.
Y él sabía que alrededor de él estaban millares de ángeles. Míreme aquí, no mire por otro lado. ¿Qué habían? Eliseo estaba rodeado. Y ustedes, hermanos, a veces no alcanzan a ver ni a percibir. ¿Por qué? Porque le falta que Dios, o nos falta que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento. Y ese no veía nada. Y ese estaba ciego, aunque veía físicamente, no veía espiritualmente. Y él estaba preocupado. Y ese Señor le decía al profeta, al varón: mira, viene contra nosotros un ejército y tú ni te inmutas. ¿Qué te pasa? Ponte las pilas, salgamos corriendo de aquí, que nos van a matar. Y Eliseo: hombre, y ese, quédate donde estás, relájate. Y Eliseo levantó sus manos al cielo y oró por Giesi. Y le dijo al Señor: Señor, abre los ojos de este hombre para que vea que son más los que están con nosotros que los que vienen con ellos. Amén. Y cuando Giesi, Dios le abrió los ojos, vio todo el monte rodeado, carrozas de fuego, ángeles de a caballo. Gloria al nombre de Jesús. Estaba el Eliseo rodeado de un ejército del cielo. Porque yo le quiero decir a la iglesia en esta noche: aquí hay más de los que usted espera o cuenta. Aquí estamos rodeados de la gloria de Dios. Si usted lo cree, adórelo a Él. Dele un aplauso fuerte a Jesús. Aunque no los vemos físicamente, lo sabemos por la fe que están con nosotros. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el huerto del Edén y les otorgó autoridad, ¿verdad? Porque Él los creó para gobernar la tierra, ¿sí o no? Yo soy de los que creo y pienso y digo. Usted se pone a mirar el universo, la ciencia, cómo ha avanzado, y esos grandes telescopios que han ahorita descubierto miles de galaxias, millones de galaxias. Y nosotros vivimos en un planeta llamado Tierra. Y en nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay cientos de millones de planetas. Y no hemos salido de nuestra galaxia. Pero hay miles y millones de más galaxias. Porque hay un universo, hermano, que no se ha podido descubrir. Que no se puede. Porque el Dios que creó el universo es tan grande que no cabe en mente humana lo que Él puede hacer. Y yo soy de los que creo, pienso y digo que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso ahí en el huerto para que gobernaran, sojuzgaran, se multiplicaran. No solamente gobernaran, iba a llegar un tiempo, si el hombre no hubiera pecado, ¿qué pasaría? La gente no iba a morir. Todos los antepasados que murieron, si el hombre no hubiese pecado, estarían vivos. No cabríamos en el planeta. Y yo soy de los que pienso: Dios creó los demás planetas de la Vía Láctea y de las otras galaxias para que los hombres los habitaran. No dicen amén, pero yo creo que así es. Están buscando vida en otros planetas. Y no es que haya vida por allá en otros planetas, qué sé yo. Dios tenía un propósito. Cuando Dios creó la tierra y el universo, era para que el hombre se enseñoreara de lo que Dios había creado. Para que lo sojuzgara, lo gobernara con la autoridad que Dios le había dado. Alabanzas al Señor. Dios creó a Adán como rey y le dio dominio. Esa palabra dominio significa hollar. Y ahí volvamos a ponerlo en Lucas, hermana Lorena, capítulo 10, verso 19. Esa palabra hollar significa ¿qué? Dominio, dominar. Y aquí os doy potestad, y esta autoridad, potestad es autoridad, de dominar. Pero no se trata
Porque es que hay gente que lee el pasaje y ¿cómo así que serpientes y escorpiones? O sea que ustedes son capaces de dominar la serpiente. No está hablando de esos animalitos. Está hablando de un reino espiritual dominado por Satanás. Está hablando de espíritus inmundos y de demonios que tienen este mundo vuelto una nada. Pero la Biblia dice, Cristo dice que Él a la iglesia le dio autoridad de dominar esas serpientes y esos escorpiones y sobre toda fuerza del mal. Y nada nos puede hacer daño porque tenemos el derecho legal. Cristo nos dio derecho, autoridad por la palabra y por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, derrotándolos a todos. Dele una alabanza a Jesús. Tenemos autoridad para dominar, para hollar. O sea que la iglesia debe tener todo bajo su dominio. Esta creación estaba bajo los pies de Adán. Él debía haber dominado, controlado los recursos que Dios le dio de esta tierra. Pero ahora ese dominio se perdió legalmente. ¿Es verdad o no es verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron el dominio, el hollar las cosas, el estar dominando. Todo está bajo los pies de Adán. Estaba. Pero cuando pecaron, cedieron, transfirieron no solo el dominio, sino la autoridad. Y por eso aquí en Efesios capítulo 2, el versículo 1 dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros ¿qué? Delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Usted estaba muerto en el pecado, ¿es verdad o no es verdad? Seguía al príncipe de este mundo. Amén. Usted seguía al diablo. Mírenme aquí, no se dejen distraer. Usted seguía al diablo. Ay, pastor, qué miedo. O sea, no, inconscientemente muchos eran dominados por el enemigo porque vivíamos ¿cómo? En pecado. Practicamos el pecado lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Éramos hijos de desobediencia, la mujer del diablo. Hijos de doña desobediencia. ¿Sí sabía que sí se llama la esposa del diablo? Bueno, yo estoy tirándoles ahí para que ustedes sepan. Hijos de desobediencia, hijos de ira. Vivíamos en pecado, estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero un día Cristo se apareció en el camino. Cristo, el que vino un día hace más de 2000 años al mundo. Él no vino simplemente para salvar lo que se había perdido. Él no vino a buscar solamente eso. Él vino a reclamar y a volver a tomar la autoridad que Adán había perdido. Gloria a Dios. Y cuando vino, encontró al diablo. ¿Cómo lo encontró? Por eso es que la Biblia dice en 2 Corintios 4:4 que Satanás es llamado el Dios de este siglo, el Dios de ese mundo pecaminoso. Cuando Cristo vino, lo encontró como un hombre fuerte y armado. Sí lo encontró así. Él dominaba todo. Al primer Adán lo cogió y le dio 3 vueltas, lo hizo pecar. Pero a este segundo Adán, que es Cristo, cuando Cristo vino, entonces iba a hacer lo mismo que hizo con el primer Adán. Y estando allí en el desierto, por eso fue llevado Cristo al desierto para hacer ¿qué? Tentado. ¿Por quién? Por el diablo, porque el diablo es el tentador. Al primer Adán lo tentó en el huerto, pero al segundo Adán fue a tentarlo en el desierto. Gloria al nombre del Señor. Y las mismas cosas que trató de hacer con el primer Adán, iba a hacer con el segundo. Y el Satanás, me imagino, pensó, así como hice con el primero, con este también hago lo mismo, lo voy a hacer pecar. Porque el propósito de la tentación es hacer caer al hombre en el pecado.
Y cuando lo cogió allí en el desierto después, por eso es que Cristo cuando llegó al desierto, antes de llegar al desierto, se fue lleno del poder del Espíritu y de la palabra. Cristo como hombre fue tentado porque Dios no puede ser tentado. Porque sabemos que Cristo también es Dios, pero en ese momento no actuó como Dios, sino como hombre. Y cuando fue allá como hombre, es de otra manera. El Señor le quiso decir, ¿sabes qué, Satanás? Yo soy Dios. Y yo te puedo aniquilar como Dios. Pero no te voy a vencer como Dios. Te voy a vencer como hombre. Para que te des cuenta que un hombre te va a dar una estocada final a ti en la cabeza. Y entonces cuando estaba ahí en el desierto, Cristo lleno del Espíritu, ungido por el Espíritu como hombre y lleno de la palabra, Satanás le dijo, oye, mira, todos los reinos de este mundo te daré, si postrado delante de mí me adoras, porque a mí me ha sido delegado todo esto. Mire usted que el Señor no le replicó de las palabras que Satanás dijo. La autoridad que tengo, Satanás tenía autoridad o no tenía autoridad. Adán y Eva se la concedieron, se la trasladaron por el pecado. Satanás tomó esa autoridad y él sabía, Jesús no le replicó, sí, está bien, tú tienes, te han delegado esa autoridad. Eso lo dice aquí la palabra. Mire usted, Lucas 4:6, rápidamente, ahí brevemente, Lucas 4:6. Vea lo que el diablo le dice. Y le dijo, a ti te daré toda esta potestad. Oiga pues, diablo mentiroso. Y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido, ¿qué? Entregada, y a quien quiero la doy. A mí me entregaron esta autoridad y tú lo sabes. Jesús nunca le dijo, no. Jesús no le refutó, él lo sabía. Dios le dio autoridad a Adán y Adán le entregó la autoridad a Satanás. Y ahora Satanás dice a Jesús, te la daré a ti, Jesús, si es que me adoras, porque a mí me ha sido entregada. Amén. Adán se convirtió en esclavo de Satanás, por consiguiente le entregó su derecho legal a Satanás y perdió su derecho a gobernar. Y en Efesios 2, versículo 2, leímos ahorita en adelante, vemos que Adán y sus hijos han sido destronados, están espiritualmente muertos. Así estábamos nosotros, ¿cierto que sí? No tienen más autoridad legal. Por consiguiente, como describe la Biblia, Satanás, él es el Dios de este siglo. ¿Por qué? Porque Adán debía poseer esa autoridad, pero él se la dio a Satanás. Y Pablo, el apóstol Pablo, lo sigue describiendo en Efesios 6:12, cuando dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, es decir, un reino, contra potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Y aquí viene lo bueno, ya voy terminando. ¿Sabe qué es lo bueno? ¿Sabe por qué Jesucristo vino? Ve, abrí la otra agua. Más que por salvar, vuelvo y repito, al hombre, esto era un asunto de autoridad. ¿Sí me estoy dando a entender? Jesús vino para que la autoridad fuera recuperada, justamente porque estaba legalmente perdida y ahora es recuperada por Cristo. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que Él tiene esa autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad. Satanás ve a Jesús, el Hijo de Dios, nacido de María. Satanás sabe lo que le hizo al primer Adán. Y se dice el mismo diablo, a él mismo se dice, ahora debo derrotar a este segundo Adán, pero si no lo derroto, él me va a derrotar a mí, voy a perder mi autoridad. Y como dice, aquí hay uno que vino del cielo para reclamar la autoridad perdida de Adán. Así que Satanás se dedica a ¿qué cosa? A hacer que Jesús peque. ¿Cierto? Así que dice, conseguí que el primer Adán pecara, ahora el segundo Adán también va a hacer lo mismo. Y es la razón por la cual la tentación tomó lugar en el desierto y Jesús venció a Satanás
cuando le ofreció la tentación no lo pudo derribar. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Adán perdió su autoridad en un precioso huerto, pero Jesús venció a Satanás en el desierto. Gloria a Dios. Algún predicador dijo algún día y se inspiró diciendo que Jesús como que le dijo a Satanás: Satanás, como Dios, te puedo aniquilar, te puedo derrotar, pero te voy a vencer solo como hombre. Gloria al Señor. Las mismas armas que le pertenecían a Adán en el huerto del Edén fueron las mismas que Jesús utilizó. ¿Cuáles fueron esas armas? El Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Alabanzas al Señor. Luego Jesús tomó la palabra de Dios y le dijo lo que le tenía que decir. Satanás le dice: póstrate y adórame. Jesús le responde: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Gloria al nombre de Jesús. A Él sea la gloria. Él es el vencedor, no solo del desierto, sino del Gólgota. En la cruz del Calvario le dio la estocada final al diablo y a sus demonios. Amén. La unción del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra. Esa es la forma como Jesús ganó esa batalla, y es la forma como se continúan ganando las batallas espirituales en este tiempo. Una iglesia o la iglesia necesita el poder del Espíritu, la unción del Espíritu Santo, el poder de la palabra. Alguien se imaginó y dijo: un demonio platicaba con otro demonio y hablaba acerca de lo que Jesús hizo en la cruz. Cómo Él arrebató y derrotó principados, poderes. Cómo Jesús redimió a los hijos de los hombres. Cómo Él derribó la fortaleza del diablo. Cómo Jesús bajó a la tumba y al tercer día resucitó, y cómo ascendió a las alturas de gloria, y cómo está sentado ahora en la diestra del poder de Dios, de la majestad en las alturas, y cómo todos los hijos de Dios están sentados en las alturas con Él. Porque los hijos de Dios están con Cristo, sentados en las alturas con Él. Y el otro demonio le dice: si todos esos predicadores que predican ese evangelio lograran hacer entender a esas personas esto, que el infierno nos ayude, porque todo el cielo se desataría. Oiga, esos demonios, hermanos, tuvieron la derrota más fuerte. Y por eso es que la iglesia, hermano, que no ha entendido a veces, o no entiende, o se le olvida que Cristo dio una estocada, dio una victoria tremenda para que la iglesia no viva en derrota, para que la iglesia no baje la cabeza, para que la iglesia tome el derecho legal, tome la autoridad que le ha delegado el Señor, para que usted no se baje de la posición que Dios lo ha colocado. Usted está con Cristo en lugares celestiales. Toda serpiente, toda escorpión, toda fuerza del diablo está bajo la planta de nuestros pies, y por eso podemos decir que hay poder en el nombre de Jesús, que hay victoria en el nombre de Jesús, que hay sanidad en el nombre de Jesús, que hay libertad en el nombre de Jesús. En esta noche podemos decir que hay un milagro en el nombre de Jesús, que el diablo tiene que soltar, tiene que ceder, tiene que retroceder en el nombre de Jesús, porque tenemos un derecho. Oh, aleluya, gloria a Dios. Por lo tanto os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. La autoridad viene de Jesús, y estamos unidos con Él en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su ascensión, en su entronización. Amén. Y por eso es que podemos decir con seguridad, vuelvo y repito, tenemos victoria en el nombre de Jesús. Diga conmigo estas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga conmigo: hay victoria sobre el enemigo. El diablo me ha querido
hacer pasar una mala jugada, pero en esta noche podemos declarar con confianza. Póngase en pie, hermano. Podemos declarar y decir: Señor, en tu nombre hay poder. Esa necesidad que tengo, eso que me tiene amedrantado, esa prueba que estoy sufriendo, Señor, hay victoria, porque hay autoridad delegada sobre nosotros. Y yo puedo decir, no solamente con mis palabras, sino con mis acciones también, tenemos derecho como hijos de Dios. Tiene un derecho usted. ¿Qué es lo que a usted más lo está atormentando en esta noche? ¿Qué es lo que más le molesta? Usted necesita recuperar esa autoridad si la ha perdido. Usted necesita tener esa autoridad si no la tiene. ¿Cuántos aquí quieren esa autoridad? De verdad, si la quiere tener. Usted necesita conseguir esa autoridad, porque sin ella el diablo también lo va a poner a merced de él una vez más. Pero si usted, como hijo de Dios, se mantiene en obediencia, le cumple a Dios, vive para Dios, Dios le va a dar el derecho de hollar serpientes, de dominar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal. Levante su mano. A ver, un amigo aquí que quiera tener autoridad de parte de Dios. Dígale: Señor, yo quiero, porque ese problema que me ha estado aquejando necesita, oh mi Dios, de la autoridad que tú me has delegado. Hable con Dios un momento allí donde está. Ore a Dios. Dígale: Señor, yo quiero tener autoridad. A veces pedimos al Señor: oh, lléname del poder de tu Espíritu. Claro que Dios lo hace. Pero Dios, sobre todo, si tú obedeces, si tú vives para Él, tienes derecho como hijo. Amén. El enemigo te va a mirar de otra manera. El enemigo no se va a enseñorear de tu condición. El enemigo tiene que soltar. El enemigo tiene que retroceder. Oh, porque tú estás firme, porque tú estás orando, porque tú estás viviendo la palabra, porque tú estás viviendo para Dios. Y Él sabe que tienes autoridad sobre Él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alguien que lo adore un momento, porque necesitamos vivir bajo la autoridad de Dios. Necesitamos aprender a vivir bajo autoridad. Y tenemos esa autoridad. Un alto vigila sobre otro alto, pero uno más alto vigila sobre todos. Él es la autoridad máxima, pero a esta iglesia también le ha sido delegada autoridad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Que Dios les bendiga. El sábado les esperamos, hermanos, y con la ayuda del Señor.